Bueno, tengan feliz noche. En la sesión del día de ahora vamos a estar viendo lo que es ya la última unidad del ciclo, la unidad número 9, con, como siempre, los recordatorios de todas las sesiones que hemos tenido hasta la fecha, de las veintitantas sesiones que hemos tenido. Siempre les hago el mismo recordatorio porque es muy importante. Y es el hecho que esto es una sesión que parte del hecho que ustedes ya vieron las videoclases de la semana y tuvieron la respectiva tutoría con el, la persona asignada, con su tutor, ya que esto es un complemento. En esta semana en particular revisé su unidad y pues la verdad está bastante corta. Únicamente es una clase y como un documento o una guía para que ustedes lean, que igual vamos a verlo por pedacitos esa guía acá, porque creo que es interesante como para que sea una introducción para ustedes. Y eso, entonces, con eso dicho, veamos cuál es el tema de esta semana y es referente a justamente la infraestructura. Realmente la unidad 9 trata de eso, les habla sobre los servidores, cuáles son los tipos de servidores que existen y habla un poco también sobre interfaces, eh, es decir, la parte visual de un sistema. En esta sesión no nos vamos a centrar en la parte visual, sino que quiero centrarme mucho más en la parte de infraestructura, porque sinceramente es la que vi más interesante. Y bueno, la idea es que ustedes se queden acá con algo positivo, con algo nuevo. Entonces, con eso dicho, vamos a iniciar. ¿Qué tenemos entonces el día de hoy? Tenemos que vamos a estar revisando justamente el documento que ustedes tienen allí en el campus, el documento donde se les explica un poco en qué consiste un servidor, cuáles son los tipos de servidores que existen y al final les hablo un poco sobre la metodología de diseño. Acá ya les empieza a hablar de UX, que pues es ya referente a la parte de diseño, que bueno, lo podemos ver al final, pero realmente el enfoque de esta sesión en su mayoría es referente a la parte de servidores. Entonces, chivo, va. ¿Qué tenemos entonces con la parte de los servidores? La infraestructura. Cuando yo decidí titular esta sesión como infraestructura, porque realmente los servidores se engloban en la categoría de infraestructura. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes inicien su vida laboral, se van a dar cuenta que en las empresas ya reales, ustedes únicamente van a estar en la parte de desarrollo. Suponiendo que la empresa donde ustedes están pues está correctamente segmentada y digamos que las responsabilidades están bien definidas. Si no, pues ya es otra cuestión. Pero habitualmente sí debe de ser así. Ustedes van a estar en la parte de desarrollo, lo que significa que se van a encargar el código fuente de los sistemas que realicen y de la construcción de la base de datos y obviamente la documentación de los sistemas que ustedes hagan. Entonces, en la vida real, esas son como sus responsabilidades primarias o principales. De allí van a tener a las personas que están en infraestructura, que ya van a ver la parte del despliegue. ¿Qué me refiero con despliegue? Despliegue es cuando las personas de infraestructura
toman su código fuente y lo hacen funcionar en un servidor accesible a todo el mundo. Es decir, que ellos ven la parte de servidores. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente de infraestructura? Viene, toma su código fuente, que para esa altura ustedes ya probaron y reprobaron en su local. Lo típico de yo tengo mi proyecto, lo ejecuto en mi computadora y funciona. Entonces lo que deben de hacer las personas de infraestructura es, así como funciona en su computadora, hacer que funcione en otra computadora, en este caso un servidor. ¿Qué tipo de servidor? Un servidor web, suponiendo, vamos a partir del hecho que ustedes han hecho una aplicación web que digamos que es como lo más típico. Entonces ellos lo que van a hacer es hacer que su aplicación que corre en su servidor local, en su máquina, ahora corra en otra máquina, en este caso una que hace de servidor web, para que sea disponible y accesible para todas las personas que vayan a consultar o vayan a hacer uso de su aplicación. ¿Sí? Entonces de eso se encargan, en este caso, los de infraestructura. Además del servidor web, como les repito, partiendo del hecho de que ustedes han trabajado en una aplicación web y no es algo móvil ni nada por el estilo, ellos también deben de encargarse de desplegar su base de datos que ustedes la tienen probablemente en local a un servidor de base de datos que se va a conectar con la aplicación. Es decir, si queremos ver a manera de diagrama, digamos que estos son ustedes y ustedes tienen en su computadora, imaginemos que esta es una computadora, por favor, tienen su código fuente o su aplicación y ustedes además tienen su base de datos, y todo esto ustedes lo tienen local. Ese es el panorama habitual. Entonces la infraestructura lo que va a hacer es que va a pasar eso a replicarlo a que ahora sea accesible para todos los usuarios para los que está pensada la aplicación, y en un solo servidor web donde va a estar el código fuente y en una sola servidor base de datos donde se van a guardar todos los datos de esta aplicación que ahora está desplegada y disponible para todo el mundo. Entonces a eso es a lo que nos referimos cuando decimos que la gente de infraestructura se va a encargar de desplegar esta aplicación o esta solución. Y a priori puede parecer simple, pero realmente no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque un entorno local es diferente a un entorno de producción. Lo ideal sería que fuesen iguales, y de hecho justamente por ese objetivo de que los entornos sean iguales nació algo que después van a conocer que se llama Docker, pero eso todavía no entra a esa ecuación. Pero digamos que Docker es la solución moderna a este problema que les estoy mencionando ahorita, pero es algo pues ya más avanzado que a medida de avance en su carrera lo van a ir viendo. Pero el punto de momento, digamos que pasar de tu entorno local a un entorno desplegado de producción no es tan sencillo, y es justamente por eso que es importante que exista un departamento de infraestructura que son los que se especializan en eso. Entonces ustedes se preguntarán, si ellos ya se especializan en eso, porque a mí como desarrollador me estás enseñando, en este caso la universidad te está enseñando
qué es un servidor, cuáles son los tipos de servidores que existen, etcétera. Bueno, es útil y es necesario porque al final vos como desarrollador no podés ser ignorante en lo que es un servidor, porque al final quien está haciendo uso de un servidor sos vos con tu aplicación, con tu solución. Entonces, a ley necesitas saber cómo funciona un servidor para poder sacarle el provecho y para que tu aplicación lo aproveche. Esto sería equivalente a ser carpintero, usar todas las herramientas de carpintería sin saber cómo se usan. Obviamente no les vas a sacar el provecho porque no sabes cómo se usan. Vas a usar el serrucho para algo que no es cortar, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí no puedes decir, bueno, yo no tengo por qué saber de herramientas, ni que fuera un cerrajero que hace las herramientas. Es incoherente porque al final, sí, vos no sos cerrajero, no debes de saber cómo se hacen los serruchos, pero sí debes saber cómo usarlo, porque lo utilizas para tu labor, en este caso para la carpintería. Algo similar es acá, vos no sos de infraestructura, no te encargas de configurar a tus servidores para que sean óptimos, ni para que se conecten, para que sean públicamente visibles para los usuarios, ni nada por el estilo, pero vos creas código fuente que se ejecuta en un servidor, por ende necesitas saber cómo funcionan para utilizarlos. Eso aplica para todos, tanto para el servidor de base de datos, que por ejemplo acá el documento inicia, luego de haber explicado qué es un servidor, él inicia explicando que uno de ellos es el de base de datos. Y de hecho sí, yo acá les tengo un servidor de base de datos. Y yo sé que ustedes ven esto y dicen, ¿qué me estás enseñando? Porque veo allí estadísticas, porque veo allí un montón de texto y ya me abrumé. Lo sé. Pero si yo hago esto, ya dicen, bueno, esta es una interfaz más amigable y más similar a lo que yo conozco. Veo que aquí hay un buscador, veo que aquí hay como estadísticas, eso acá son como estadísticas de mi computadora. En este caso yo estoy usando casi 1 giga de 4 gigas que tengo asignados. Acá en eso de RAM, en términos de procesador, estoy usando el 2% de el 1200% disponible. Y bueno, acá tengo un listado de cosas que no sé qué son, pero tengo un listado donde en este listado tengo información de estos elementos, la última vez que se usó, y a la derecha tengo como acciones, en plan ejecutarlo o detenerlo o eliminarlo. Entonces estas dos interfaces son prácticamente lo mismo, simplemente que presentadas de manera diferente. Allí pues va un poco de la mano con lo de las interfaces, que también se habla en esta unidad de saber cuándo utilizar una interfaz u otra. Por ejemplo, esa es una interfaz de terminal y esa es una interfaz de usuario, que es más simple y es más cómoda, pero al final ambas me dan información. Fíjense, acá arriba, ¿sí? Donde yo me estoy moviendo, la fila te dice containers, que está marcada con azul, dice que se está ejecutando un contenedor, ya vamos a ir a la parte de que es un contenedor, o se está ejecutando un servidor, digámoslo así, que se llama SQL Server, que está utilizando del 10 al 8%, al 9%, si se fijan allí va cambiando, eso de aquí, fíjense, allí va cambiando, pero me está diciendo que está ejecutando un porcentaje, con ciertos puertos apuntando. Y si yo me voy acá, y yo despliego esto, fíjense, SQL Server, del 1433, 1.34%, ¿sí? Son estadísticas similares a las que yo puedo ver acá, simplemente que es otra presentación. Entonces, desde allí yo puedo ver de que los servidores no es que sean difíciles, simplemente que pues tal vez no tienen la interfaz más amigable al inicio, pero el hecho de que tengan esa interfaz es por un motivo.
es por términos de optimización. Para el servidor es mucho más fácil cargar esta vista, que todo es puro texto y es como más simple, a tener que cargar toda esta vista, que bueno, es más pesado e implica más dependencias o más utilidades. Entonces, vaya, pero ¿qué es esto que tengo acá? Esto de acá son diferentes servidores. En su mayoría son servidores de bases de datos. Y ustedes me dirán, pero no se supone que un servidor es una computadora. Porque si yo me voy a este PDF que está acá, lo que les dice es, un servidor es una computadora. Una computadora que se encarga de hacer algo. Y de hecho, sí es así, un servidor sí que es una computadora que se encarga de hacer algo. Pero porque yo les digo que en ese listado tengo varios servidores. ¿Cuál es el proceso habitual para que ustedes en su casa, con su equipo con el que han venido trabajando todo ese tiempo, hagan que sea un servidor? Ustedes tienen, digamos acá, su laptop. Imaginemos que esto es una laptop. ¿Qué es lo que tienen que hacer para que esta laptop pueda servir? Primero tienen que descargar, por ejemplo, un servidor de base de datos. En este caso yo he descargado SQL Server. Deben de descargar un gestor, por llamarlo así, llámese Apache, Nginx, o incluso IIS, que es algo de Microsoft, donde ustedes configuran las aplicaciones. Y ya con eso, su computadora tradicional de toda la vida se ha convertido en un servidor. Y ya, así de simple, no tiene más misterio. Ahora, según aquí con el gestor que ustedes estén utilizando, ustedes van a poder ir configurando las aplicaciones. Por ejemplo, ustedes tienen Apache, en Apache configuran el sitio web número 1, configuran el sitio web número 2, el sitio web número 3 y así sucesivamente. Si tienen 3 sitios en una sola computadora funcionando, todos utilizando el mismo porcentaje de CPU, es decir, utilizando de su CPU que tiene por ejemplo 12 núcleos, cada sitio va a ir a esos 12 núcleos y tomar una parte, igual de RAM. Si ustedes tienen 64 de RAM, cada sitio va a ir a esos 64 y va a tomar una parte, según lo que el sitio necesite. Igual con el servidor de base de datos. Ese de acá va a ir al CPU y va a tomar una parte, va a ir a la RAM y va a tomar una parte. Eso es como la manera tradicional en la que se trabaja. Yo voy, instalo cada uno de los elementos en mi computadora y ya está. Luego nació algo que es la virtualización, y con la virtualización luego nacieron las máquinas virtuales, y con las máquinas virtuales luego nacieron los contenedores. ¿Qué es eso de los contenedores? Los contenedores es la manera moderna de desplegar aplicaciones, y básicamente ustedes lo que tienen es su computadora, sí, su laptop, y en lugar de instalar directamente en su laptop el servidor de base de datos y el gestor, en este caso servidores para instanciar sitios, eso lo estamos partiendo únicamente de servidor de base de datos y servidor web. Ya los otros tipos de servidores, que si de correo, que si de archivos, etcétera, pues ya tienen otras configuraciones. En ese momento solo estoy hablando de esos dos, porque son como los más tradicionales con los que nosotros como desarrolladores interactuamos. Entonces, sí, está grabando. Con voz, sí, también tiene voz. Vaya. Entonces, a lo que iba. Digamos que la manera tradicional de hacerlo es como yo se los mostré a la izquierda en gris. Tenés vos tu computadora, tu laptop,
En ella instalas directamente un motor de base de datos y en ella instalas directamente un servidor Apache. O si sos Windows, pues ya tenés IIS. Eso aplica para Windows, Linux y Mac. Entonces, haces esta instalación. Ya una vez dentro, pues ya tenés obviamente que hacer las debidas configuraciones para tener N bases de datos, para tener N sitios desplegados en X o Y puertos. ¿Sí? Y todos estos sitios, todos estos servidores, cada uno va a tomar un pedacito del total de CPU y de RAM que vos tenés. Hasta ahí creo que estamos bien, estamos claros. ¿Qué sucede ahora? Con el nuevo enfoque, que es el de Docker. Bueno, les menciono Docker porque es la herramienta para crear contenedores más popular, más no es la única. Pero lo que haces con Docker es que tenés allí tu laptop, siempre con un porcentaje de CPU y con un porcentaje de RAM. Y lo que haces es que no instalas directamente el servidor de base de datos, ni tampoco instalas un gestor tipo Apache o Nginx para los sitios web. No, esa instalación directa en tu computadora ya no lo haces. Ahora lo que haces es en pequeños entornos virtuales imaginen que esta cajita es como una virtualización, no de mi computadora, porque no es una virtualización completa de mi computadora, es una virtualización de un espacio donde yo puedo ejecutar cosas. Es decir, yo en ese espacio puedo ejecutar un servidor de base de datos, yo en este espacio puedo ejecutar un servidor web y yo en este espacio puedo ejecutar otro servidor web. Yo en ningún momento instalé en mi computadora ni el gestor de base de datos, ni Apache, ni Nginx, ni AES. Nunca lo hice. Sin embargo, a pesar de no haberlo hecho, como yo creé o instancié esos pequeños espacios de ejecución, allí sí que se pueden ejecutar los sitios web, allí sí que se pueden ejecutar los servidores de bases de datos. Y justamente eso es lo que yo tengo acá. Cada uno de esos elementos que ustedes ven listados acá son en realidad como esos rectángulos, estos pedacitos que son elementos ejecutables, elementos que yo puedo encender y apagar cuando yo quiera. En este momento, por ejemplo, mi servidor de base de datos con el motor SQL está encendido. Aquí me dice que lleva 32 minutos encendido. ¿Sí? Entonces, de esta manera, con un simple clic, yo puedo encender y apagar. Y este servidor de base de datos de SQL Server no está dentro de mi sistema operativo. En mi sistema operativo en ningún momento va a encontrar dependencias o nada relacionado a SQL Server, porque eso está aislado. ¿Dónde está aislado? En este pequeño rectángulo, en este pequeño bloquecito. Caso contrario a cuando se hacía la instalación directa, o cuando se hace la instalación directa, que el servidor de base de datos, en este caso está directamente conectado a mi computadora. Entonces en mi sistema operativo hay bibliotecas y dependencias relacionadas a SQL Server, lo cual no tiene por qué ser algo negativo, pero la estrategia de tener todo como más dividido o más segmentado es la más popular actualmente, y es justamente para evitar comprometer el sistema operativo con dependencias en particular y que todo esté aislado y funcione por su propia cuenta. Entonces yo acá
justamente eso es lo que tengo. Tengo un espacio de ejecución que se le llama contenedor, que básicamente lo que hace es dentro tener el servidor de base de datos y poder ejecutarlo, y yo desde mi computadora puedo conectarme a ese espacio de ejecución o ese contenedor. Y es justamente lo que yo tengo acá. Por ejemplo, yo acá estoy conectado a mi servidor de base de datos. En este caso en particular voy a crear una nueva base de datos que se llame refuerzo IAA. Ahí está, ya se creó la base de datos. Y aquí estaría. En esta base de datos, pues yo no tengo nada realmente. Es decir, no tengo ninguna tabla ni nada por el estilo. Entonces yo voy a usar refuerzo voy a usar esta base de datos en particular que se llama refuerzo para, bueno, este esquema para crear nuevas tablas. Y recuerdan que en una sesión relacionada a persistencia veíamos lo referente a sintaxis SQL, que era como el lenguaje universal para la gestión de datos y no sé qué, etcétera. Bueno, pues aquí viene justamente la continuación de eso. Eso que se mostró en persistencia, pues digamos que no era en vano. Eso era como el inicio o la antesala para ahora sí poder utilizarlo. ¿Y cómo lo podemos utilizar? ¿Cuál podría ser un ejemplo de uso de justamente esto? Tal que así, miren. Por ejemplo, digamos que yo quiero crear una tabla que se llame usuario. Y aquí yo voy a colocar los elementos de este usuario. Fíjense que me han recomendado acá que ingrese. Me han recomendado que mi tabla usuario tenga un identificador único, tenga un nombre, es decir, cuál es el nombre de su usuario, tenga una contraseña que sea única, identifique si ese usuario todavía está activo o no, y tenga un rol. Es decir, vamos a hacer lo similar a lo que sería el inicio de sesión o como tiene la universidad almacenado todos los usuarios, en este caso todos nosotros que accedemos día a día al campus. Es decir, eso acá. Nosotros todos los días que queremos acceder al campus, venimos, ingresamos acá, colocamos nuestro usuario y nuestra contraseña. Entonces vamos a hacer algo similar acá. Acá, además de la tabla usuario, yo debería crear otra tabla que sea rol. Con el rol yo defino cuáles son mis permisos o mis capacidades dentro de la aplicación. Vamos a hacer la ejecución de estas dos instrucciones. Veamos, si yo ejecuto únicamente esta de acá, me dice tipo serial. Claro, esta sintaxis de acá que me ha recomendado no es la correcta para SQL Server. Sería identity. Y acá sería identity.
si no recuerdo mal, para SQL Server. Veamos si ahora sí. Ahí está. Eso de serial es como la palabra clave, si no estoy mal, es usada para MySQL. Y acá me dice que este no es posible, entonces sería algo tal que así. Veamos si ahora sí me lo permite. Tampoco. ¿Será el tipo pool? No. Si no recuerdo mal, en SQL Server el tipo es bit. Allí estaría. Entonces, si yo ahora vengo a refuerzos y a ese esquema y muestro el contenido, voy a ver que este esquema dentro de la base de datos master tiene dos tablas, una que es usuario y una que es rol, que es similar a lo que tendrá la universidad. Ojo, similar no es igual. ¿Cuáles podrían ser unas diferencias importantes? La contraseña, por supuesto, debe de estar encriptada. Acá nosotros vamos a ingresar la contraseña tal cual. Si mi contraseña es buena contraseña 123, en la base de datos así se va a reflejar en la persistencia. La universidad y los sistemas reales no hacen eso. ¿Qué hacen ellos? Ellos encriptan esas contraseñas. Así, en caso una persona tenga acceso a la base de datos, ella no puede ver ni tu contraseña ni mi contraseña. Ellos lo que ven es una serie de caracteres que no significan nada y son muy extensos para ellos. Entonces, aunque ellos copiaran y pegaran esa serie de caracteres en este inicio de sesión, no les serviría de nada porque no es la contraseña real, es la contraseña que está encriptada. Entonces, dejando de lado ese detalle, vamos nosotros entonces a insertar datos. Entonces voy a primero a insertar datos dentro de la tabla de rol. ¿Qué voy a insertar? ¿Cuáles son los roles posibles? Por ejemplo, administrador, profesor y estudiante. Creo que son los roles tradicionales que la U debe de tener. Acá me falta especificar que es sobre refuerzo y ahí estaría. Si yo veo que tiene la tabla rol, ahí está, tiene justamente esos tres elementos que yo acabo de ingresar. Ahora, con eso realizado, es decir, ya existen unos roles, yo ya puedo empezar a ingresar usuarios. Por ejemplo, voy a ingresar mi usuario mr21083. Si se fijan, es el que uso para entrar al campus. Voy a ingresar mi contraseña, que es contraseña segura, y yo en realidad soy un estudiante y allí me está pidiendo el ID de mi rol. Mi rol es de estudiante. ¿Cómo sé cuál es el ID del rol estudiante? Tengo que ir a verificar la tabla. Veamos cuál es el ID de estudiante. Es el número 3. Sí, aquí está. ID rol. Dice que el número 3 es estudiante. Entonces yo me voy a colocar el número 3, que es de estudiante. Eso no lo necesito. Y voy a hacer la inserción. Y listo. Si yo ahora reviso que tiene la tabla de usuario, allí dice, el usuario número 1 tiene el nombre de usuario de MR2183, que es el nombre que yo utilizo para iniciar sesión. Tiene la contraseña, que es contraseña segura. Está activo todavía, es decir, que es un estudiante que todavía está en la U y por ende todavía le permitimos iniciar sesión en el campus. Cuando yo y ustedes se gradúen, probablemente este campo de activo pase a estar como falso y ya no me van a permitir iniciar sesión en el campus porque, bueno, ya no soy un estudiante y técnicamente ya no tengo motivos para estar allí porque ya me gradué.
Y en este caso, por último, el rol es el número 3, que significa que yo soy un estudiante. ¿Por qué es importante esto? Porque según el rol, la plataforma gestiona diferentes permisos. Y de hecho es lo que hablábamos cuando hicimos la parte de persistencias con base de datos. Ese mismo ejemplo les ponía y les decía, si yo soy estudiante, mis permisos dentro del campus son subir tareas, hacer parciales, comentar en el foro y ya. Si yo soy profesor, mis permisos van a ser crear una nueva tarea, crear una nueva pestaña en el campus para una nueva unidad, crear una nueva actividad tipo parcial, revisar las notas de los parciales, calificar las tareas. Todas esas son acciones que yo por defecto con el rol de estudiante no puedo hacer, pero sí puedo hacer con el rol de profesor. Y bueno, el administrador tiene esos roles, esos poderes y más. El administrador es como el que tiene máximos poderes en todo. Entonces, ya me fijé que ahora en mi base de datos yo tengo contras usuario y roles. Y así de simple, yo he generado persistencia. Es decir, que este ya es un servidor de base de datos totalmente funcional, que yo puedo utilizar en mi aplicación, puedo conectarlo a mi aplicación y va a funcionar. Y si yo me voy acá a las propiedades de este servidor, fíjense, aquí me dice, vos nombraste el servidor así. Este servidor se está ejecutando en tu local en el puerto 1433. Y si yo me voy a la información, justamente aquí dice, miren, está escondido, digamos que no es lo más estético posible, pero aquí dice 1433 apunta a 1433. Es la misma información que está acá realmente. Sí, fíjense, 1433 apunta a 1433. Y fíjense, HTTP localhost 1433 es la misma información que está acá. Localhost 1433. En lugar de ser el protocolo HTTP, es el protocolo JDBC SQL Server. Pero con esto les compruebo de que esto es un servidor de base de datos que se está ejecutando localmente. Si yo hago prueba de conexión, allí me dice todo bien, prueba de conexión exitosa. Entonces, esto es un servidor de base de datos. Eso es un servidor de base de datos con Docker en un contenedor que a mí lo que me permite es apagarlo y encenderlo cuando yo quiera. Si yo, por ejemplo, acá hago ese de detener el contenedor, fíjense, las estadísticas se detuvieron, es decir, que ya no está en ejecución. Y si yo vengo y trato de hacer una prueba de conexión, ¿qué me va a decir? No me pude conectar, no es posible, no lo encuentro, justamente porque el servidor está apagado. Y si me voy acá a esa interfaz de usuario, fíjense, aquí ya me da la opción de encenderlo de nuevo, porque pues ya no hay ninguna ejecución. Y aquí también las estadísticas me dicen, no tenés ningún contenedor en ejecución. Y así de simple es tratar con infraestructura como desarrollador de manera local. Como les digo, esto es lo mínimo que hay que saber como desarrollador de infraestructura. Ya los temas más complejos de configuración, de conexión, de publicación exterior, ya son temas más complejos que no se están viendo acá. No es el objetivo de esta sesión y que ya requiere pues mucho más conocimiento técnico. Pero como les digo, vos como desarrollador eso es lo mínimo que debes de poder hacer y manejar. Entonces, eso fue relacionado a el servidor de base de datos, pero no es el único que existe. De hecho acá te mencionan, servidor de base de datos es el que ya vimos, y acá te ponen como una serie de motores. De todos estos motores que están acá, nosotros justamente el que tengo instanciado es este SQL Server, que es de Microsoft. Este motor
es el que, bueno, yo utilizo en mi trabajo, y por eso digamos que es como con el que soy más familiarizado. Pero en realidad pues también estoy medio familiarizado con MySQL, que es justamente el que tenía la sintaxis que por la que me estaba dando error, porque por ejemplo MySQL utiliza la palabra reservada serial, mientras que SQL Server utiliza la palabra reservada identity. ¿Sí? Al final, según el motor que estés utilizando, debes usar una sintaxis u otra. Por eso se van a ir dando cuenta a medida vayan probando, digamos, diferentes motores. Por ejemplo, también trabajo con Oracle, he trabajado con MariaDB, y Postgres me gusta mucho. Casi no lo utilizo, lo he llegado a probar, pero casi no lo utilizo. Pero es muy bueno, me gusta mucho la verdad. Entonces, chivo, eso fue, digamos, referente a los servidores de base de datos. Pero todavía también tenemos otro, que es la parte de el servidor web, que también digamos que es el más típico, y es el que vamos a ver justamente ahorita. El servidor web pues no es más que poder ejecutar un servicio web, una aplicación web, una API, lo que sea accesible desde el protocolo HTTP. Y para eso yo tengo aquí la terminal, y voy a moverme al directorio de CGI. Tengo aquí esos archivos, que básicamente es código fuente. Si yo, por ejemplo, hago esto de acá, allí pueden ver, digamos, como todos los archivos que hay, todos los elementos, y van a ver que en el CRC están como el código fuente. ¿Sí? Allí está el app.js, no sé qué, por ejemplo, si hago esto. Digamos que esta es como toda la configuración de la aplicación, que si las rutas, cuáles son las dependencias, los nombres de archivos que se van a llamar, la gestión de sesiones, los middlewares, etc, etc, etc. Elementos que no vienen al caso. Pero lo que sí viene al caso es que si yo, estando acá, hago npm start, ejecuto este elemento, me dice backend arroba 1 de esta ruta ha iniciado un servidor de Node. El backend está ejecutándose acá. Y si yo le doy clic, yo acá tengo una aplicación web desplegada y funcional. Ojo, en ese momento no tengo conectado un servidor de base de datos, tampoco tengo, al no tener conectado un servidor de base de datos, significa que aunque yo ingrese acá un usuario y contraseña, el servidor de base de datos no va a tener una tabla a la que ir a buscar, porque por debajo eso es lo que hacen los sistemas. Cuando ustedes tienen esta vista, ustedes colocan usuario y contraseña, por debajo de lo que hace es ir a buscar a una tabla de usuarios y ver si el usuario y la contraseña coinciden. Obviamente, como la contraseña hemos dicho que ellos lo guardan encriptado, antes de verificar la contraseña con la base de datos, encriptan la contraseña que ustedes ingresaron para ver si las dos contraseñas encriptadas coinciden o no. Si coinciden, todo bien; si no coinciden, pues significa que no es la contraseña. En este momento, pues esta aplicación yo no la he conectado a un servidor de base de datos, por eso, aunque yo ingresara las credenciales, pues no va a servir, porque no hay ninguna conexión a la base. Pero con lo que yo quiero que se queden, y el motivo por el que les estoy mostrando esto, es porque esto ya es un servidor ejecutándose. Básicamente, cada sitio que ustedes visitan significa que hay una computadora
o un contenedor que hizo un pnpm start, un ubicorn run, un php-s y el nombre del archivo, etc. El lenguaje que sea, un .NET run, da igual el stack que hayan utilizado. Una persona ejecutó un comando desde una terminal y eso hizo que un servidor se esté ejecutando justamente como este de acá se está ejecutando, y ya luego una persona de infraestructura se encargó de hacer toda la conexión para que esta aplicación esté visible para todo el mundo, porque si ustedes van a su navegador y ponen localhost 2.3000-usuarios-login, ustedes obviamente no van a poder acceder a esto, porque eso es algo que se está ejecutando localmente en mi red. Para que esto fuera accesible es donde entra la persona de infraestructura que ya sabe cómo se debe hacer toda esa configuración, para que aquí en lugar de decir localhost dice aplicación.com/usuarios/ bueno, en cualquier caso sería aplicación/usuarios/login, y ya con eso pues ya puedes acceder, y cualquier persona que tenga la URL puede acceder. Pero eso ya es un trabajo que hace la persona de infraestructura, cosa que nosotros como desarrolladores no hacemos. Ahora, la carrera se llama Ingeniería en Sistemas Informáticos, no se llama Ingeniería en Desarrollo o Desarrolladores de Software. ¿Qué significa esto? Que vos podés hacer lo que vos querás. Es decir, yo me fui por la parte del desarrollo, que realmente ni siquiera me fui por la parte del desarrollo. Yo estoy más metido en la parte de datos, específicamente en la ingeniería de datos con Python, pero pues también hago desarrollo. Vos, si querés, podrías perfectamente irte a la parte de infraestructura. No debes de cohibirte a eso si es lo que te gusta. Si a vos lo que te gusta es la infraestructura, hacer esas configuraciones, la parte de redes, pues vos perfectamente puedes irte por ese lado. No necesariamente debes de tratar con código solamente porque la carrera te enseña de código. ¿Por qué? Porque la infraestructura no toca tanto código, obviamente, como un desarrollador. Igual lo tocan, ojo, no significa que no lo toquen, igual lo tienen que tocar, porque por ejemplo para hacer todas las configuraciones de Apache o Nginx no es una interfaz así de bonita, ¿sí? Esto se ve así de bonito porque es Docker, y Docker tiene su aplicación para hacer contenedores, pero ya para configurar infraestructura de producción de alto consumo por varios usuarios no se ve así, se ve más similar a esto. Y tampoco es así, porque incluso acá está muy bonito porque está dividido como por pestañas, y tengo como diferentes elementos ya bien distribuidos. No, en producción, en los servidores, ya tal cual vas a ver pura terminal, puro texto plano. Entonces, si es lo que te gusta, pues es válido, solo considera que eso es lo que vas a ver. Y como te digo, no vas a ver tanto código como un desarrollador, pero igual vas a tener que ver código, porque al final las configuraciones de servidores se hacen como mediante código fuente, mediante la edición de un texto.cnf donde configuras algo. Entonces, si estás en esta carrera de sistemas, del código no te vas a salvar. Vas a ver código de una manera u otra, sea cual sea la especialidad que tomes. Pero solamente debes de considerar de que, bueno, no todo es código. No tenés por qué irte en la parte del desarrollo. Puedes irte en otra área si te llama más la atención. Entonces, con eso dicho, ya vimos la parte de que, por cierto, voy a detener acá este servidor. Ya lo detuve, y si yo recargo, aquí me va a dar error y me va a decir que no lo encuentra. Ahí está, no lo encontró. ¿Por qué? Porque lo detuve. Pero chivo, con eso dicho, entonces, en síntesis, ¿qué es lo que tenemos? Servidor web y servidor de base de datos no es nada del otro mundo. Simplemente son programitas que se estén ejecutando en una computadora, y ya. Vos como desarrollador habitualmente no ves todo eso, sino que lo ve la gente de infraestructura. A pesar de eso, a pesar de que no sos quien lo ve directamente,
es ley y es requisito que sepa sobre él. No puede ser desarrollador y no saber cómo funciona. Listo. Entonces eso fue por la parte del servidor web. Acá tenemos otros dos servidores. Acá en el documento tenemos el servidor de DNS y el servidor FTP. Nos dice que el servidor DNS, que viene de Domain Name System, es un tipo de servidor especial que básicamente lo que hace es linkear o vincular rutas con IPs. Por ejemplo, ustedes se fijaron que cuando yo estaba acá ejecutando esto me decía localhost, pero por debajo realmente ¿qué es localhost? Localhost es como un nombre bien identificativo, ¿va? Pero por debajo en realidad es una IP que es 127.0.0.1. Entonces realmente lo que aquí hizo mi computadora es lo tradujo de 127.0.0.1, lo tradujo a localhost. Pues eso hace un DNS. Nosotros accedemos siempre a us.edu.sb, pero por debajo, ¿qué es lo que debe de ser? Debe de ser un 192, 168, 14.1. Por ejemplo, me lo estoy inventando. No sé cuál es la IP. Justamente no la sé porque el DNS se encarga de ocultarla y a nosotros únicamente mostrarnos el us.edu.sb. Eso es lo que hace. Parece simple, sí, pero tiene su complejidad. Y ya la gente de infraestructura, pues, son los recomendados y los adecuados que saben sobre eso. FTP, de File Transfer Protocol, básicamente es un servidor, en este caso, para compartir básicamente para compartir archivos. Realmente se encarga de eso, de compartir archivos entre un servidor y un cliente. Todos esos archivos pues no son encriptados, por lo que es muy veloz, ¿sí? Se comparten archivos de manera muy veloz. El otro tipo de servidor que nos muestra acá el PDF es este de acá, POP3 y SMTP, y básicamente son servidores que ya van enfocados para los correos electrónicos. Es decir, que si vos tenés tu propio dominio de correos electrónicos, vos necesitas tener un servidor donde estos se almacenen. Nosotros quizás estamos como muy acostumbrados a usar ya el dominio de Gmail, en este caso que es Google, que ellos se encargan de gestionarlo. Pero si tu empresa no quiere hacer eso, no quiere hacer uso de sus servicios por X o Y motivo, pues probablemente ellos lo que tienen es un servidor de correo electrónico donde ellos gestionan cómo se maneja justamente el servidor y todo lo relacionado a eso. Ahora eso ya pues va de la mano según la empresa y como sus políticas, por decirlo así. Pero bueno, eso sería referente a el tipo de servidor SMTP o POP3. Y allí pues pone como los grandes representantes de esto, que son Hotmail, que ya murió, Yahoo, que ya murió, y Gmail, que es el único que se mantiene. Hotmail se transformó en Outlook de Microsoft, si no soy mal. Entonces eso. Ya la última parte habla de pues interfaces de usuario, que es UX, UI. Y bueno, creo que un gran ejemplo de la importancia de UX, UI lo vimos con esta parte de acá. Ambos son interfaces, ambos me muestran datos, pero me lo muestran de manera diferente.
Bueno, continuando lo que les decía, perdón. Bueno, son las dos interfaces, esta que es de terminal, esta que es de usuario, y es un poco de lo que habla este documento acá, de cuáles son los tipos de interfaces, qué es la UA, qué es la UX, y porque eso es importante, y habla de aplicaciones locales, remotas y de escritorio. Las aplicaciones de escritorio realmente poco a poco han ido desapareciendo. En la actualidad la mayoría, ¿qué es lo que ustedes habitualmente consumen? ¿O qué es lo que siempre prácticamente cuando ustedes encienden una computadora, cuál es la aplicación primordial que usan? El navegador, porque les diría que fácilmente el 70% de utilidades en la actualidad se consumen desde el navegador. Muchas de ellas tienen su versión web, perdón, su versión de escritorio, que puedes consumirla directamente del escritorio. Un ejemplo es, por ejemplo, esta pizarra que yo uso, se llama Miro, y yo estoy utilizando su plataforma de escritorio, pero yo podría irme al navegador y desde el navegador consumirlo, pero yo por comodidad me gusta hacerlo desde el escritorio. Habitualmente las aplicaciones de escritorio tienen un mejor rendimiento si fueron construidas directamente para el escritorio, porque utilizan o se conectan de mejor manera con las APIs o las bibliotecas del sistema operativo, mientras que el navegador pues está limitado a únicamente gestionarse con los recursos del navegador y cómo éste accede a los recursos del sistema operativo y sus APIs. Pero bueno, en síntesis, que hay varios tipos de aplicaciones y que las más populares en la actualidad son las relacionadas a las aplicaciones web que se consumen desde el navegador y que no es necesario instalarlas, sino que vos solo las consumís. En esa sesión te metes a un dominio o a una URL en particular y ya desde allí las consumís y punto. No tiene más misterio. Entonces, bueno, con eso dicho, creo que hemos cubierto todo lo relacionado a la sesión de esta unidad. Acá se pone a hablar un poco sobre más o menos las arquitecturas. No es tanto como tal una arquitectura, porque aquí dice que habla de las remotas y locales y te pone como esta imagen de que todas las aplicaciones o todos los equipos se conectan a internet y luego la aplicación. Y en este otro caso, en las aplicaciones locales, todas las aplicaciones no se conectan a internet, sino que se conectan a un servidor local. Eso sucede cuando ya estás en una empresa y la empresa tiene una aplicación que solo funciona localmente, es decir, solo en su red. Vos puedes usar su aplicación, sí, pero mientras estés conectado a su red, o si quieren verlo de manera más simple, si vos estás conectado al Wi-Fi de la empresa, puedes usar el sitio web de la empresa. Si vos no estás conectado al Wi-Fi de la empresa, ese sitio web no es accesible. Aunque vos estés con datos o lo que sea, ese sitio no existe en internet. Entonces vos no puedes acceder a él. La única manera de acceder a él es que vos estés conectado a su Wi-Fi. Digamos que es la manera más simple y más burda de verlo. Entonces a eso se refiere con las aplicaciones o sitios que están remotos o los sitios que están locales. Y ya bueno, la parte de los de escritorio, que habitualmente ni siquiera es necesario conectarse a internet y muchos funcionan únicamente de manera local. Únicamente gestionan sus archivos de manera local y después se los van compartiendo si es necesario. Eso es un problema porque si todo se mantiene local, pues después si se hace una actualización o un cambio, se mantiene local y otros usuarios de la aplicación pues no ven reflejado ese cambio. Pero pues esos ya son otros temas ya un poquito más complejos que se tienen que pensar cuando estás desarrollando la aplicación. Pero bueno, con eso dicho, como siempre les agradezco el tiempo y la atención prestada. Esta fue la sesión de esta unidad, de la unidad número 9. Espero que hayan aprendido algo nuevo, espero haberles aportado algo nuevo. Y ya saben, como de costumbre, ahora que ya se viene para prácticamente el final del ciclo y ya todos están en parciales finales e incluso recuperación, si es que les toca, pues no duden en escribirme mr21083, luego @ el dominio de la U, y allí me pueden estar escribiendo cualquier duda o consulta y yo con gusto les voy a estar ayudando. Si no tienen ninguna pregunta o consulta referente a esto, pues les agradezco
la atención prestada. Pasen una feliz noche.